Francia completa una semana de disturbios luego de que un policía le disparara y matara a Nael, un joven francés de 17 años y de ascendencia norafricana. Su madre nació en Argelia y su padre es marroquí. El hecho ocurrió en Nanterre, una comuna al oeste de París y que es una de las llamadas cités, que es como se le conoce a barrios empobrecidos ubicados generalmente a las afueras de las grandes ciudades. La muerte de Nael es otro de los muchos casos en los que las acciones desproporcionadas de la policía y la gendarmería contra jóvenes de ascendencia magrebí y subsahariana evidencian las grietas sociales y la falta de integración cultural en Francia. En el video que se conoció se muestra cómo un policía le disparó a Nael. Del otro lado, el caos desbordó las calles de la capital y de otras ciudades como Marsella, Niza y Estrasburgo. Ha habido cerca de 11.000 incendios, incluidos más de 5.000 vehículos incinerados durante las protestas. Y alrededor de 3.200 personas han sido detenidas, según las cifras del Ministerio del Interior. Además, vuelve a estar sobre la mesa la violencia contra los funcionarios electos, luego de que en la madrugada del domingo lanzaran una camioneta contra la vivienda de Vincent Jeanbrun, alcalde de l'Île-et-Rose, una comuna de la región capital Île-de-France. Él no estaba, pero su esposa salió herida cuando intentó huir con sus dos hijos de 5 y 7 años. El hecho hizo que algunos funcionarios salieran a marchar pidiendo el orden republicano. Fuimos durante mucho tiempo una mayoría silenciosa que miraba las cosas con desesperación. Si la tragedia que sufrió mi familia permite a esta mayoría silenciosa, que al final es la suma de gente buena, gente que no quiere romper, no quiere destruir, que quieran avanzar, que quieran construir, encuentren la fuerza para decirse a sí mismos: ahora dedicaré una acción todos los días, solo una acción, para que construyamos una mejor sociedad, la mejor república. Así que estoy convencido de que podemos hacerlo, y si no lo hacemos, me temo lo peor. El gobierno de Emmanuel Macron en un principio condenó la muerte de Nael y ha pedido que cese el caos. Pudimos tener un intercambio muy amplio. Obviamente todos los presidentes de los grupos pudieron expresarse y observo que hay una convergencia muy amplia. Primero, para rendir homenaje a la policía, a los gendarmes, a los bomberos, a los policías municipales que enfrentan mucha violencia. A rendir homenaje y apoyo también a los funcionarios locales que están en primera línea. Y luego también hay una convergencia muy amplia en que la prioridad es asegurar el regreso de orden republicano, lo que nos lleva en particular a mantener el sistema de seguridad para la noche que se avecina. Hay racismo en las fuerzas policiales de Francia. ¿Qué ocurre con la integración? ¿Y cuáles son los problemas de fondo de la violencia urbana en este país europeo? Hoy en el debate nos acompaña desde París Éléonore Carrois, diputada por el partido oficialista Renaissance, en representación de los franceses establecidos en América Latina y el Caribe. Y en Lausanne, Suiza, está Aldo Hubert, investigador doctoral y docente en Sociología Política en la Universidad de esta ciudad. A ellos les doy la bienvenida y a ustedes, nuestra audiencia, los invito a que dejen todos sus comentarios y preguntas en las redes sociales con el hashtag #eldebateF24. También nos pueden seguir en nuestras redes de Twitter, Facebook e Instagram, donde estamos como @France24_ES. Y yo estoy como @MariaClaguirre. Quiero saludar también a quienes nos escuchan en podcast a través de las plataformas de Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Quiero comenzar con Éléonore Carrois. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en France 24. La pregunta que le quiero hacer es: ¿cómo cree usted que juega en todo este caso de Nael la estructura social de Francia y la integración? Muy buenas tardes o noche. Bueno, noche aquí desde París. Este caso que estamos analizando tiene varias etapas, ¿no? Hemos hablado de la muerte de Nael, que es una tragedia, que es un joven de 17 años al que se le disparó en el marco de un control de policía, y luego estamos hablando de estas imágenes
que se ven ahora mismo mientras hablo en la pantalla, que son las imágenes de un caos, de una violencia que nunca había ocurrido antes a estos niveles y sobre todo en tantos lugares diferentes de Francia. Yo creo que el tema de la integración es un tema obviamente que hace parte de este conjunto, pero que no es el único tema. De los jóvenes que salieron a la calle a protestar, algunos salieron a protestar por la muerte de Nahel con toda la legitimidad, pero muchos otros salieron a romper, a casser, como decimos aquí en Francia, y simplemente con una rabia, con un furor que va muchísimo más allá que la simple cuestión de la integración de los jóvenes de los barrios difíciles, como había podido ser el caso en presentes episodios de violencia que ha conocido Francia en los últimos años. Y tal como usted menciona, incluso la abuela de Nahel pidió el pasado fin de semana que se cese el caos que ha despertado el caso de su nieto y la muerte de su nieto en las calles francesas, y aseguró que su muerte se está utilizando también como una excusa. Y sin duda alguna, en este debate vamos a debatir los diferentes puntos de vista, pero para terminar de abordar o para comenzar a abordar el tema de la integración, le quiero preguntar a Aldo Rubert, gracias primero que todo por estar con nosotros, y le quiero preguntar, ¿qué tanto juega la integración social en este caso? Gracias, muy buenas noches. A ver, yo creo que lo fundamental es que cuando hablamos de integración, en estos casos, cuando sobre todo estamos hablando de las banlieues, cuando estamos hablando de los barrios periféricos, tanto de Île-de-France como del resto de las ciudades más importantes del Estado, hay que hablar sobre todo de integración económica. Es donde vemos que más precisamente se cruzan la variable de clase y la variable de pertenencia étnica, que son donde se concentran básicamente las grandes bolsas de pobreza, ¿no? Es decir, que no es tanto que no serían, digamos, ciudadanos franceses o ciudadanos integrados en el modelo supuestamente republicano, sino que son básicamente ciudadanos expulsados del modelo social francés. Expulsados en el sentido de que llevan años, y lo medimos por las distintas encuestas, expulsados básicamente de las promesas de la República, expulsados, digamos, del conseguir los resultados que se espera para la mayoría de los ciudadanos en el colegio, de tener, digamos, unas infraestructuras públicas como para el resto del Estado, tener básicamente presencia de Estado social, de dispositivos de ayuda social como en el resto de los lugares, ¿no? Yo creo que esto es lo que básicamente deja ver básicamente la gran ruptura o lo que falta por coser básicamente entre estos ciudadanos y el resto del Estado. Y frente a esta presencia del Estado social, en 2017 el entonces ministro de Urbanismo, Jean-Louis Borloo, propuso crear lo que se ha llamado como un plan Marshall para estos lugares suburbanos. Pero esto no ha podido ser. ¿Cuál es la dificultad, Aldo, de poder crear un plan especial para estas cités francesas? Bueno, yo creo que lo fundamental es que haya voluntad política más allá de bellos discursos, y eso pues pocas veces lo hemos visto. De hecho, lo que muestran las distintas encuestas es que los dispositivos básicamente de servicios públicos han ido desapareciendo progresivamente en los últimos años. Lo mismo sucede con el tejido asociativo, es decir, donde van desapareciendo los intermediarios que tiene el Estado para con estos ciudadanos y se le pone a cambio más policía que no conoce en muchas ocasiones pues el terreno, y que además pues vemos que luego por este desconocimiento es capaz de actuar de una manera pues completamente desproporcionada, ¿no? Yo creo que esto es lo más grave, que básicamente se considera que puede funcionar un modelo social a dos velocidades o un modelo social básicamente pues compuesto de estas dos caras, ¿no? Por el momento es muy difícil, sin poner recursos, sin poner, digamos, también a los ciudadanos de estos lugares en la coparticipación de qué es lo que se debe hacer, pues es muy difícil que puedan cambiar las cosas. Eleonor, ¿usted cree que el caso de Nahel y la muerte de Nahel es producto de lo que Aldo se refiere también como estas dos caras, donde vemos por un lado el Estado en su versión más represiva a través de la policía y otra a través de unas propuestas de Estado social que no son suficientes? Yo pienso que donde Aldo tiene razón es que este tema no es un tema migratorio, es más bien un tema social, es un tema de integración y es un tema también de una minoría
que está ahí y que tiene esa rabia de la que hablaba, que es una rabia que tiene una multitud de factores y que es muy bueno analizarlos y sobre todo tener el tiempo que tenemos aquí en este programa para discutirlo. Ahora, en lo que estoy en completo desacuerdo es en que el que no se ha hecho nada para estas minorías. Desde 20 años, incluso mucho más tiempo, el Estado ha estado invirtiendo, y justamente en el último quinquenio se ha invertido masivamente en integrar estas banlieues o estos espacios suburbanos que históricamente en Francia, por la manera en que se construyeron, habían estado, sí es cierto, mucho menos favorecidos. Ha habido, por ejemplo, a nivel de las escuelas primarias, un desdoblamiento de las clases en estos sectores. Ha habido más de 500 proyectos de renovación masivos de urbanísticos. Y lo que es muy triste ver es que hoy, por ejemplo, lo que se quema, lo que se está destruyendo, son esas mediatecas que se construyeron en los últimos años, son estas escuelas que se han construido, son estos centros sociales. Entonces, decir que el Estado no está haciendo su trabajo y que por eso estamos en esta situación, me parece un poco reductor. Yo pienso que primero lo que hay que ver es quién está en la calle, y yo pienso que los que están en la calle de nuevo, y pienso que es importantísimo decirlo y recordarlo, sobre todo frente a una extrema derecha que quiere resumirlo todo a un tema migratorio y decir, bueno, son ellos contra nosotros. No, es una minoría de personas que están haciendo un desastre total, un bordel, como diríamos en francés, y no son los habitantes en general de esas banlieues. Y muy importante también resaltar que no son solo las banlieues, que también son ciudades donde, por ejemplo, en el 2005 no habían habido este tipo de estadillos sociales. O sea, es una minoría de personas muy enervé, son unos black blocs, son unos radicalizados, todo tipo de radicalizaciones y una convergencia de luchas legítimas o no legítimas, también incentivadas por las redes sociales. De hecho, es muy interesante hablar con alcaldes que dicen, nada más cortan internet y van a ver cómo todo esto se calma, y ver también cómo el movimiento ha evolucionado, que es muy diferente de lo que había pasado en el 2005. Entonces, sí estoy totalmente de acuerdo con que es un tema mucho más allá que el simple tema migratorio y de integración, que es lo que no quiere hacer decir la extrema derecha, pero decir que el Estado no ha hecho nada y que por culpa del Estado estamos ahí, me parece extremadamente reductor y igualmente peligroso. Pienso que este debate es un debate demasiado importante para no tener más matiz. Usted menciona las protestas de 2005 y simplemente para poner en contexto a nuestra audiencia, estas protestas fueron los 19 días de manifestaciones que hubo tras la muerte de Bouna Traoré y Sied Benna, dos jóvenes de 15 y 17 años de ascendencia musulmana y africana que fueron electrocutados por la policía cuando ellos huyeron en una detención que les hicieron y ellos ante el miedo comenzaron a correr y la policía los electrocutó y los mató. Este caso desencadenó las protestas que luego también se repitieron un poco en el país en 2016, también con la muerte de Adama Traoré, quien falleció cuando estaba en poder y en custodia de la gendarmería francesa. Y son dos de los casos, o tres de los casos icónicos en el país, y ahora se sumaría el de Nahel. ¿Usted qué comparaciones hace entre estos casos, Eleonor? Yo pienso que estos casos tienen un punto en común, que es el elemento que provoca una reacción. No es posible negar que la reacción surge tras la muerte de Nahel. La diferencia es que tanto en el 2005 como en el 2016, las protestas, las manifestaciones se mantuvieron en sitios suburbanos y tuvieron que ver con esos jóvenes de banlieue que querían expresar su preocupación legítima ante una violencia policía desproporcionada. Hoy estamos en un esquema que parece similar, que uno pudiera analizar de manera superficial como idéntico, pero que es muy diferente. Fíjese que, por ejemplo, en Bélgica, en Lausana, justamente donde nos habla mi interlocutor, han habido también estallidos de personas que no tienen nada que ver con Nahel, pero que están expresando una rabia, un descontento, una insatisfacción mucho más profunda. Y dentro de ese conjunto de personas cuya edad va desde los 12 años, ayer en París había niños de 12 años en la calle hasta los 60 años, hay un poco de todo y no estamos hablando solo de jóvenes de barrios desprivilegiados. Quizás sean una mayoría, pero estamos hablando de una multitud de personas que están descontentas por razones diferentes, y no quiero decir que no sean legítimas, pero lo que sí es totalmente ilegítimo, inaceptable y completamente
chocante es el nivel de violencia que ha habido en este último estallido y también la violencia contra los símbolos de la República, contra esas infraestructuras que se han construido en esos barrios justamente y sobre todo contra las personas que son titulares de los símbolos de la República, como son, por ejemplo, el alcalde de la L2 que usted mencionaba al principio de este debate. Y usted pone dos elementos sobre la mesa. De un lado dice que es reduccionista hablar y asegurar que el Estado no ha hecho lo suficiente y que de allí es que surge esta violencia. Y por otro lado habla de la preocupación y la insatisfacción que están expresando miles de personas en las calles en estos 6 días de protesta. Aldo, ¿qué le responde usted a Leonor frente a estos dos elementos? Sí, pues básicamente yo creo que no hace falta más que mirar básicamente los datos del Instituto Nacional de Estadística para ver que la pobreza en la gran mayoría de estos barrios periféricos no deja de aumentar, al menos en términos relativos, y claro que el Estado no desaparece, estoy completamente de acuerdo con ello. Lo que pasa es que lo que desaparece, o al menos paulatinamente, es el Estado social, es el Estado que puede dar más ayudas, y hay que hablar en términos relativos. Por supuesto que hay, digamos, inversiones en estos barrios, por supuesto que se siguen creando pues escuelas, parques, etcétera, etcétera, pero no lo suficiente, digamos, para abarcar la gran mayoría de estas capas sociales, y en relación con otros lugares, pues evidentemente esto se hace notar. Y sobre todo la parte del Estado que sí que sigue existiendo y se sigue viendo es la parte de su mano derecha, es decir, la mano básicamente de la porra, es decir, básicamente pues la policía, que evidentemente podemos ver que tiene mucha más presencia policial en estos lugares, y que, bueno, hay el trabajo de Julien Talpin, por ejemplo, el sociólogo del Clercé, de la Universidad de Lille, muestra muy bien básicamente todos los mecanismos represivos por parte de la policía y de agentes del Estado, básicamente para impedir todo desarrollo del tejido asociativo, del tejido militante, ¿no?, en la gran mayoría de estos barrios. Entonces, pues es como difícil decir que, bueno, oye, qué pena que salgan, digamos, pues que esta cólera se canalice de esta manera, cuando estás impidiendo, digamos, básicamente que los ciudadanos se expresen de otra manera, que se expresen mediante canales políticos, ¿no? Yo creo que de todos modos esta distinción que se suele hacer, que es muy clásica, ¿no?, en la historia de los movimientos sociales, entre el buen manifestante y el mal manifestante, es en última instancia que es lo que hemos podido ver también con el gobierno, ¿no?, que habla pues de los casseurs, etcétera, etcétera, de los alborotadores, ¿no? Es una clásica estrategia básicamente de descalificación de la movilización social. Hay el buen manifestante, ¿no?, que evidentemente pues se pasea tranquilamente en los recorridos del punto A al punto B, ¿no?, y luego los demás, que básicamente son los que hay que censurar de manera inmediata. Y lo que hace esto es despolitizar la protesta, es decir, vaciarla de sus reivindicaciones políticas y convertirla solo en una cuestión moral, en una cuestión privada, que es lo mismo que sucede cuando se trata como una cuestión de responsabilidad parental, como lo ha hecho el ministro de Justicia, cuando Macron lo trata o algunos alcaldes, como mencionaba la compañera, que tendría que ver con las redes sociales, cosas que son una completa barbaridad, porque no se sostienen absolutamente nada. Tenemos miles de encuestas que verifican año tras año que las redes sociales no tienen prácticamente ningún impacto, digamos, comportamental en el tipo de manifestaciones, en el tipo de violencias que se pueden ejercer. Es decir, no hay ninguna encuesta que pueda corroborar eso todavía, ¿no? Entonces, cuando convertimos todo esto en cuestiones pues que tienen que ver pues con el comportamiento individual de la gente, de los padres, etcétera, etcétera, estamos responsabilizando a todos salvo a las propias acciones y políticas de gobierno. Entonces estamos en un manual clásico de despolitización de una protesta. Surgen entonces dos preguntas para Eleonor con base en lo que usted dice. Eleonor, la primera de ellas tiene que ver si hay o no racismo dentro de la fuerza policial, dado estas acciones desproporcionadas específicamente a las poblaciones identificadas como negras o como árabes o ascendencia árabe en Francia. Y además de lo que nos decía Aldor, hay informaciones del Defensor de los Derechos y una encuesta que realizó en la que afirma que
las poblaciones identificadas como negras o árabes decían un 40% sentirse maltratadas por parte de la policía frente al 16% en general, o insultados, que era un 21% frente al 7% en general, o intimidados, un 20% frente al 8% en general. Es decir, vemos cómo estas comunidades perciben una mayor presión por parte de la policía. Partiendo de ahí, de lo que nos dice Aldo, ¿usted hablaría y ratificaría un racismo dentro de las fuerzas policiales o no? Es una pregunta que no tiene una respuesta negra o blanca. Lo que sí es cierto es que estas personas se sienten mucho más estigmatizadas, y yo pienso que eso hay que oírlo, y de hecho es lo que estamos haciendo los políticos. Y usted habla de encuestas, señor, realmente yo le estoy hablando de lo que pasa dentro de esos barrios donde yo estuve hoy día, dentro de estas comunidades donde la gran mayoría de los habitantes negros, árabes, de origen, de cual sea el origen, están censurando las violencias, porque cuando se llega a este nivel de violencia no es una violencia política, es de verdad una violencia de una agresividad total que se está atacando a los símbolos de la República, a las escuelas, a las prefecturas, a todo lo que realmente se ha hecho para sacar a estas poblaciones y en general a Francia, para justamente todo lo que representa el Estado Providencia. Entonces yo pienso que decir que finalmente esto es algo generalizado, es anular la dimensión política, es extremadamente reductor. Y aparte, la Francia insumisa hoy día en el marco político francés, incluso los socialistas, los comunistas de manera unánime han condenado este nivel de violencia, esta forma de violencia, los autores de la violencia y sobre todo las víctimas de la violencia, sobre todo cuando son personajes electos y personajes electos de proximidad. Ahora, para hablar de su pregunta sobre el racismo, yo pienso que hay un tema fundamental. Ya nos hemos atacado a él en la Asamblea Nacional en el mes de noviembre y vamos a tener que seguir trabajando de manera muy densa y muy intensa y pasar al nivel superior, que es el tema de la formación de las fuerzas policiales, que están también bajo una presión extremadamente intensa, sobre todo en algunos barrios donde hay de verdad situaciones de no derecho, y asegurarse de que ellos puedan tener también las herramientas, la psicología que les permita tener un comportamiento aceptable, porque claramente el del policía que atacó al joven Nael, a pesar de tener experiencia, no era un joven policía, era un policía con experiencia, no es para nada aceptable, es totalmente reprensible. Entonces yo creo que esas son cosas sobre las cuales evidentemente hay que trabajar más, pero hay que tener muchísimo cuidado cuando se analiza el tema de la violencia, de quiénes son los autores, cuáles son las razones, porque si no, lo único que se hace es dejarle la puerta grande abierta a la extrema derecha en Francia. Que atacó, no, que mató a Nael, que le disparó y mató a Nael. Y la otra pregunta que surge de lo que dice Aldo es, ¿se despolitiza la manifestación al decir que esto es más que todo por redes sociales y al dividir entre buenos y malos manifestantes? Yo creo que no se divide entre buenos y malos manifestantes, no hay un nivel de maniqueanismo, pero lo que le decía en mi respuesta precedente es que hoy hay un consenso, salvo de nuevo la Francia insumisa, en decir que esta manera de protesta no es aceptable. No es aceptable destruir escuelas porque uno esté enojado, no es aceptable destruir ayuntamientos, no es aceptable matar, porque ayer se mató a un bombero de 24 años, no es aceptable responder de esta manera, no es una cuestión de buenos o malos, es una cuestión de lo que se puede tolerar en un Estado de Derecho. Y de la misma manera que no podemos tolerar en un Estado de Derecho que la policía mate a un joven blanco, árabe, negro o a quien sea, no se puede tolerar tampoco este tipo de respuestas. Y yo sigo convencida, por estar en el terreno, por haber visto, por estar aquí en París viviendo la situación, que es una minoría de personas, y sí pienso, a pesar de sus encuestas, sí pienso que tiene mucho que ver con la manera en que estos videos se hacen y se republican en las redes sociales, con cómo se retuitean, con cómo la gente interactúa con esta forma de violencia, porque cuando van a una tienda Nike a saquearla, no es una manifestación con una dimensión política, lo siento mucho, pero a mí no me parece que lo sea. Le doy entonces el paso a Aldo. Aldo, Leonor habla de lo aceptable y lo no aceptable y menciona la muerte del bombero de 24 años y también un punto, y es, ¿tiene algún sentido atacar lo que se ha construido con el Estado social en estas locaciones suburbanas? Lo primero de todo, el bombero que ha muerto no lo ha matado nadie y no ha muerto relacionado con los disturbios. Eso es, básicamente ese matiz es fundamental, ¿no? Porque
básicamente ha llegado esa información de manera bastante infoxicada, pues sobre todo esta mañana, pero se ha demostrado que no ha sido así, ¿no? Lo segundo, yo no entro, digamos, es decir, hablar exclusivamente de violencias, de condenar violencias, es entrar, digamos, en un repertorio muy moral, que no es el que a mí me compete, ¿no? Es decir, yo no voy a decir ni si es un buen registro básicamente de protesta o si no lo es. Es decir, es probablemente casi todos aquí podríamos decir que termina siendo contraproducente. ¿Sabéis lo que os quiero decir? De cualquiera que estemos aquí, pues podemos condenar y podemos decir pues lo muy mal que está también lo que sucedió ayer, básicamente con el intento de asesinato, y las cosas hay que decirlas como son, con un coche en llamas, pero de lo que se trata de ver es qué hay detrás de esto, independientemente de si consideramos que son ilegítimas estas formas de protesta. Es decir, si esto tiene que ocultar las razones detrás del malestar. Y el problema es que dentro básicamente del timing y del repertorio político, pues hay muy poco espacio para esto y se le ha dado muy poco espacio. La gran diferencia con 2005, la única gran diferencia, es que desde el principio por lo menos ha habido, digamos, una comprensión en relación a la muerte de Nael, ¿no? Que en 2005 pues pudimos ver que pues el ministro del Interior en ese momento se puso del lado inmediato de los policías, ¿no? En este caso tenemos un vídeo que desmiente esa versión, tenemos muchos más elementos, ¿no? Pero yo creo que esa es la gran diferencia, pero si no, pues estamos llegando a un punto bastante parecido donde la extrema derecha pide el estado de urgencia de manera inmediata, donde Gerard Darmanin está haciendo básicamente regalos a los sindicatos de policía, pues prometiéndoles una mayor militarización, como sucedió en 2005. Hay que recordar que ahora se ha hablado básicamente de la amenaza de la extrema derecha, pero donde está la extrema derecha muy presentes en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y esto es así, y básicamente lo vimos con el comunicado incendiario del 30 de junio de los principales sindicatos de policía, donde básicamente lanzaron un comunicado propio, básicamente de grupúsculos de extrema derecha, pero muchísimo más duros de lo que podría haber hecho el Rassemblement National o incluso Reconquête de Éric Zemmour. Y nada, y esto es lo que hay. También hay que decir es que la extrema derecha, pues evidentemente también está en el Estado y que no hay que desviar la atención diciendo que solo está en la formación de Marine Le Pen y en la de Éric Zemmour, ¿no? Usted dice que es necesario aclarar las razones detrás de este malestar. Muy brevemente, para usted, ¿cuáles son esas razones? Bueno, pues yo creo que sobre todo es lo que estaba diciendo antes, la relación que se puede tener en estos barrios con el Estado, que pasa a ser mediada principalmente por la policía. Y cuando muchísimos de estos jóvenes, a veces muy jóvenes, que salen a manifestar, sienten que en cualquier momento podrían haber sido ellos. Antes mencionabas la cuestión del racismo en la policía. El racismo en la policía en Francia está comprobadísimo, documentadísimo. Tenemos una encuesta llevada a cabo, lanzada por Open Society por parte de uno de los politólogos expertos en la cuestión más respetados, que es Fabien Sauvage, que lo demuestra. Tenemos también el defensor de los derechos, que lo lanzó en 2019 con un comunicado muy duro. Es decir, tenemos pruebas de que los controles de identidad son profundamente discriminatorios en Francia, y en la banlieue los jóvenes evidentemente lo viven, y lo viven con miedo, viven esta sospecha policial de manera constante y saben que en cualquier momento puede ser Nael. Es decir, en estos lugares la relación con el Estado, que cuando el Estado social se vacía, y estoy hablando de progresivamente, relativamente, la relación con el Estado se construye principalmente a través de los brazos represivos, es decir, a través de la policía. Y esto es extremadamente grave, porque entonces cuando la gente sale a manifestarse, cuando la gente pues puede quemar bibliotecas, quemar escuelas, que aquí lo podemos condenar todos, es porque tiene en su imagen de Estado sobre todo lo que hace la policía y su parte represiva, y no ve tanto la parte social que se pueden ver en muchas otras partes, ¿no? Eleonor, lo interrumpo para darle paso a Eleonor. Eleonor, muy brevemente para usted, ¿cuáles son las razones? Aldo nos habla de la relación del Estado a través de su brazo represivo, la policía. Yo pienso que en ese sentido es cierto, y lo mencionaba antes cuando me hizo la pregunta. Yo pienso que, de nuevo, hay que hacer un esfuerzo
muy grande de educación de la policía también, de pedagogía, de comprensión, y hay que trabajar sobre el vivre ensemble. Nosotros en la Asamblea Nacional, mi grupo presentó una ley que va a ser examinada muy pronto de lucha contra las discriminaciones, y yo pienso que no se puede tampoco ocultar el sol con un dedo. Hay un problema de discriminación en Francia generalizado que va mucho más allá en realidad de la policía y que hay que atacarse a las raíces de ese problema, y es lo que nosotros estamos haciendo. Lo que a mí me parece extremadamente peligroso es generalizar este estallido, que es un estallido de nuevo de una violencia enorme, pero que al fin y al cabo concierne una minoría de personas que realmente se están atacando a símbolos que no deberían de ser la sigla de este tipo de ataques. Y de nuevo, yo creo que justamente en esos barrios se ha invertido, se han construido bibliotecas, mediatecas. Lo que hablaba del desdoblamiento de clases es real. O sea, hoy día las clases de CP y de CEA de la mayoría de estos barrios están desdoblados. Entonces, ¿cómo explicar que haya niños de 12 años que a las 3 de la mañana estén en la calle? Yo sí pienso que hay un tema de educación de los padres hacia sus hijos. Yo ahí le hablo como mamá, no me parece para nada normal que un joven a los 12 años no esté en su casa, y ahí yo pienso que eso va mucho más allá de la política, y que también aceptarlo, analizarlo y tratar de entender quiénes son los autores es importante para entender las causas de este estallido que es de una violencia sin precedentes. Pero le quiero enfatizar la pregunta para que se concentre, por favor, en cuál cree usted que son las razones de este descontento y de estos disturbios. Yo pienso de nuevo que es la muerte de Nahel, que es obviamente la causa de este estallido. Luego, yo pienso que es multifactorial. Le hablaba de la influencia de las redes sociales, de la influencia de los grupos extremistas y radicalizados que también manipulan a jóvenes, porque un joven de 12 años no pienso que esté haciendo un movimiento político, sino que simplemente está siguiendo un movimiento. Y yo pienso que hay una instrumentalización por parte de tanto la extrema izquierda como la extrema derecha de lo que está pasando. Y un tema que me parece interesante es ver lo de las cagnottes, la suma de dinero que se han juntado tanto para el joven Nahel como para el policía, que son muy reveladoras del estado de la opinión pública francesa hoy día. O sea, es increíble, y a mí me parece chocante que la cagnotte del policía haya alcanzado más de 1 millón de euros hoy día, lo que muestra de cierto modo que hoy la opinión pública francesa, en todo caso una parte de ella, está tan descontenta con el estallido, con lo que está pasando, con la reacción, que finalmente está haciendo algo que a mí me parece totalmente inaceptable. Entonces, de nuevo, no le puedo responder, si quiere una respuesta simple, en 2 minutos, cuáles son las causas de este descontento, no se la puedo dar porque pienso de nuevo que son muchos los factores, pero sí pienso que hay que atacarse a ellos uno por uno y tratar de entenderlos y entender quiénes son los autores si se quiere llegar con soluciones que sean duraderas. Y los dos han apuntado a cómo ha reaccionado la extrema derecha francesa frente a la muerte de Nahel. Y usted menciona precisamente una de las campañas que está publicitando a través de Internet, Jean Messigna, que ha sido un asesor de Marine Le Pen y fue el vocero de la campaña presidencial de Éric Zemmour, el ultraderechista de esas elecciones. Y precisamente como usted lo mencionó, ya superó el 1.200.000 euros para el policía que mató a Nahel, cuando el objetivo de esta campaña era 50.000. Y también Aldo había hablado de la mayor militarización que están pidiendo, y al respecto el gobierno de Emmanuel Macron ha enviado todas las noches alrededor de 45.000 policías y miembros de la gendarmería a las calles. Aldo, ¿usted cree que la extrema derecha está aprovechando este momento para radicalizar las posiciones en Francia? Bueno, por supuesto, sí. Además, pues efectivamente, pues también tienes gente que te aupa esto desde dentro, como lo hacen los sindicatos de policía. Pues por supuesto es un terreno fértil para lanzar, como lo hemos visto estos días, aupas a la supuesta guerra racial, a lanzar las ideas básicamente de la conspiración de la extrema derecha que tienen que ver con la idea del gran reemplazo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por supuesto que es un terreno fértil para ellos, y además de que no les viene
viene de nada mal aparecer como la mano dura básicamente del refuerzo securitario que tiene que hacer el Estado, ¿no? En 2005 lo hicieron de manera muy rápida y ahora ellos pueden aparecer como él. Si nosotros estuviéramos aquí, habríamos implementado, que es lo que piden, el estado de urgencia de manera más inmediata y habríamos tenido una mano mucho más dura. No sé cómo se podría haber tenido una mano mucho más dura viendo también las unidades de intervención especial que se han movilizado todas las noches. No estamos hablando solo de la cifra, sino básicamente de brigadas de intervención que están especializadas para casos de terrorismo, para casos de secuestros, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues... Lo interrumpo para hacerle la misma pregunta a Leonor porque se nos acaba el tiempo. ¿Aprovecha la extrema derecha esto brevemente antes de ir a nuestras conclusiones? Totalmente, totalmente, y de hecho la extrema derecha, cuando uno ve el estado de la opinión pública, ya le hablaba de esa iniciativa, pero en general de las encuestas que hay hoy día, de los comentarios de la clase política, incluso de los representantes locales, a mí me preocupa muchísimo porque el que está ganando el debate de las ideas finalmente son los partidos de extrema derecha y finalmente las tesis racistas que mencionaba Aldo, del gran reemplazo, de la violencia. Entonces, yo pienso que hay que tener mucho cuidado en la manera en que se trata este debate y este tema, mucho cuidado en la manera en que se analizan las razones, que se analizan los autores y sobre todo yo pienso que para terminar con una nota un poco más optimista, lo que hemos visto que a través de las noches que hemos vivido aquí en París, la violencia ha ido bajando ligeramente, siguen habiendo cosas gravísimas como fue el ataque de este alcalde que se mencionó en principio de emisión, pero ha ido reduciéndose y eso yo pienso que es algo positivo y que demuestra que estamos por lo menos calmando la situación por ahora. Bueno, se nos acaba el tiempo, lastimosamente. Leonor Cagua y Aldo Hubert, gracias por acompañarnos y a ustedes, nuestra audiencia, gracias por estar en este debate cuya producción estuvo a cargo de Andrés Doncel y la de los invitados con Tania Herrera. Sigan en France 24 para más información internacional.